buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la participación en este programa de don Eduardo Ruiz, secretario autonómico de Justicia del Gobierno Valenciano por representante de Vox. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, don Ricardo, y a todos los oyentes y compañeros en la radio. Buenos días a don Fernando Llopis. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y, por supuesto, buenos días a don Guillermo Dupuy, editorialista del periódico En la Red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia, no sin antes decirles, y que imagino que lo habrán en todos los medios de comunicación, lo hemos podido ver, y es el éxito de la participación en la manifestación contra la amnistía celebrada el sábado pasado y que congregó en Madrid pues no menos de 1 millón de personas. Y digo no menos porque uno que es habitual en la Plaza de Cibeles, por aquello de que uno es seguidor del Real Madrid, pues en las celebraciones habitualmente pues siempre se suele, y eso que no se llena por cuestiones de seguridad toda la plaza, pero siempre se habla acerca del millón, millón y medio de personas que concurren a la celebración. Bueno, dicho eso, yo antes de entrar en materia sí que quería recalcar un poco la opinión de los tertulianos y hacerle un par de preguntas. Y a propósito de las manifestaciones, y yo dos preguntas que se me vienen a la cabeza. ¿Si han de convocar más y con qué frecuencia? A ver, empezamos por don Eduardo. Eh, si se han de convocar más y con la frecuencia, ¿cuál es en su punto de vista, cuál es desde su punto de vista, cuál es la frecuencia con la que se debería hacer? Bueno, pues la verdad, don Ricardo, vaya pregunta que me hace usted. Y además a mí aporta Gallola, el primero. A ver, a ver, el tema es difícil porque, claro, al final, es decir, la gente decente, la gente honrada, la gente que trabaja, pues tiene obligaciones y tiene que trabajar, tiene que sacar adelante a su familia, tiene que dedicarle tiempo a su familia. Y claro, pues es muy difícil que todo el mundo pueda estar en todos los sitios todo el tiempo. Ahora, es cierto también que nos enfrentamos a un reto importantísimo en la democracia española y que tenemos que ser conscientes todos de que nos estamos jugando la democracia. Entonces, bueno, aquí la conclusión, en resumen, por no hacerlo demasiado largo, es que hay que manifestar en la calle nuestro descontento en la forma que sea más, digamos, compatible con nuestra vida profesional y nuestra vida personal, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sin cesar, de forma lo más constante posible. Que si ha de ser todas las semanas, todos los días o todos los meses, bueno, eso, pues lógicamente quienes convoquen las concentraciones o las manifestaciones lo sabrán mejor, porque tengan en cuenta que en muchos casos no las están convocando partidos políticos, sino entidades de la sociedad civil, que son los que mueven a la gente, los que tienen legitimidad para aunar a varios partidos políticos. Y esto es muy importante también, porque si las convoca Vox o las convoca el Partido Popular, pues se convierten en actos de partido. Y claro, esto puede haber gente a la que no le guste. Es decir, puede haber gente de Vox a la que no le guste estar en actos del Partido Popular porque sacan sus banderas y hablan sus dirigentes, y puede haber gente del Partido Popular o de Ciudadanos a quien no le interese o no le guste estar en mítines de Vox por la misma razón, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las organice gente que sea de la sociedad civil, es decir, plataformas, entidades, asociaciones, fundaciones, lo que sea, pero de la sociedad civil que permitan aglutinar a mucha gente de distintas sensibilidades, todos, lógicamente, demócratas, todos defensores de la Constitución y todos defensores de la unidad de España, frente a quienes se retratan no acudiendo o criticando a la gente que va. Pues lógicamente, y ahí nos encontramos a socialistas, a comunistas y a golpistas. Entonces, bueno, es decir, hay que hacerlo, hay que manifestar siempre de forma contundente con respeto a la legalidad y a la ley el rechazo a este proyecto de ruptura, a este proyecto de golpe a la democracia, y la forma en la que se haga me es indiferente, pero ha de ser público. Don Fernando, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, yo este fin de semana he escrito en ABC, que es donde suelo escribir yo, y mi artículo va precisamente por eso, y se titulaba
la protesta ante el penalti injusto, ¿no? Y es un Le he poco... leído, le he leído, le he leído el artículo. La sensación que me queda a mí, y es que esas protestas, cuando ya te han pitado el penalti injusto en contra, pues tienen a veces un efecto escaso, porque el árbitro ya en general casi nunca ha cambiado a nadie un penalti o lo que ha pitado por las protestas que le hagan. Puede ser que influya para las siguientes, no lo sé. Depende de un poquitín de la persona que tenga el árbitro, Don ¿no? Fernando, para que bajen el árbitro a segunda división o a tercera, si es posible. Sí, no, pero el problema, no, pero el problema que hay es cierto, ¿no? Entonces, sí, fundamentalmente esas protestas lo que sí que pueden influir es el árbitro a partir de ese momento, pero el momento del penalti ya te lo han pitado en contra y ya está, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que las manifestaciones también, porque al final, fundamentalmente, yo creo que es bueno que la gente pueda mostrar ese rechazo un poquitín a las decisiones que toma un gobierno en general, pero al final también es cierto que no se pueden alargar en el tiempo, porque al final tú no te puedes marcar un objetivo de ir todos los días gente a protestar a las sedes del Partido Socialista, entre otras cosas, porque al final, poco a poco la gente, pues, lo explico muy bien don Eduardo, al final todo el mundo tiene sus obligaciones, tiene su familia y hay veces que no lo puedes hacer, ¿no? Y a veces, evidentemente, si tú mantienes un ritmo y después se desinfla, pues al final consigues el efecto justo contrario. Creo que es bueno mantener en algún momento determinado alguna manifestación que otra, alguna protesta que otra, pero fundamentalmente yo creo que la labor que hay que hacer ahora mismo es fundamentalmente de oposición en las instituciones, de oposición en los lugares donde gobiernan PP y Vox, y creo que de alguna forma, y es un poco el resumen de mi artículo, ¿no? Yo creo que PP y Vox lo que tienen que hacer en primer lugar es hacer una retrospectiva de los errores que se han cometido en estas elecciones de julio, que se han cometido errores, y después establecer una estrategia, a ser posible conjunta, para ganar las próximas elecciones, porque no va a ser fácil. Yo creo que ahora mismo toca ganar las elecciones que, como sea, para que no se acostumbren estos en el poder. No va a ser fácil porque no lo van a poner fácil. Y las manifestaciones, pues sí que pueden conseguir, es decir, por ejemplo, las manifestaciones del 11M provocadas por el Partido Socialista, que son los que se quejan ahora, pues sí que consiguieron cambiar una votación, porque las votaciones se producían en una semana. Pero hacer manifestaciones con un gasto, gasto de energía notable, cuando las próximas elecciones van a estar primero, van a ser locales y las europeas, estamos hablando del año que viene, estamos hablando de 7, 8 meses, pues no sé hasta qué punto se puede aguantar ese ritmo. Creo que es un problema. Tú puedes presionar en fútbol, tú puedes estar presionando como loco 5 o 10 minutos, pero no puedes Pero estar no los todo el 90 minutos. partido. No todo el partido, claro. Sí, sí. Don Guillermo, adelante. Sí, básicamente comparto su opinión. O sí, creo que en la etapa a la que nos enfrentamos de degradación de las instituciones democráticas, evidentemente las manifestaciones va a tener que ser un recurso es decir, se van a tener que plantear muchas manifestaciones a lo largo de esta legislatura que viene. Pero precisamente porque va a tener que ser un recurso al que hay que recurrir, al que vamos a tener que recurrir, hay que dosificarlo. Entonces, habría que ir ver un poco el proceso que va a tener. En eso también creo que también debería incluir la unificación, la coordinación entre Partido Popular y Vox para ver las distintas fases que va a tener la ley, la mal llamada ley de amnistía no sé, y en determinados momentos, hitos, yo creo que esta semana se va a debatir en Europa el tema de la amnistía. Bueno, pues el que haya venido precedida de una manifestación multitudinaria como la que ha habido en Madrid este sábado, pues es un toque de atención en Europa, que es lo que está pasando en España. Hay que hacer ruido, eso es evidente, es decir, no podemos ir con el silencio de los corderos a la quiebra de nuestro Estado de Derecho. Las manifestaciones van a tener que ser un recurso más, pero uno más que hay que dosificar para que la gente no se canse, no se harte y que sean efectivas, porque la gente no tiene tiempo libre para estar todo el día de manifa. Y luego complementarlo con lo que hemos dicho, pues la resistencia en el Senado, intentar contrarrestar desde los ámbitos donde tengan los constitucionalistas poder, es decir, autonomías y ayuntamientos, campaña en Europa bueno, y ser conscientes de que, en fin, que nos estamos jugando algo más que un cambio de gobierno, o sea, que no es un tema de gobierno, que es una cuestión institucional en donde, en fin, la separación de poder, la poca separación de poderes que quedaba, pues está siendo socavada
Y ante eso ya es que ya no tenemos garantías de nada. No tenemos garantías ni de cuándo se celebran las próximas elecciones, ni qué es lo que va a hacer el gobierno, ni siquiera, además, cómo se van a tratar las manifestaciones, porque a mí me hace gracia mucha gente que sí que es consciente que se ha iniciado lo que se llama la resistencia democrática al régimen de Sánchez, que pueda pensar que con el inicio de la resistencia democrática no va a iniciarse el inicio de la represión. Es decir, aquí van a tener que ir gente inocente a la cárcel. Aquí va a tener que ir gente acusado de... Es decir, hay que ser coherente con la gravedad de lo que se está denunciando. Si estamos denunciando que estamos ante un régimen, ante un tipo de gobierno que no respeta los principios básicos del sistema democrático, tenemos que esperar que haya represión policial. ¿eh? Ya el primer día la hubo, la denunciaron por los propios sindicatos policiales. ¿eh? Este fin de semana, en las manifestaciones que se celebran ante las sedes En de, Ferraz, sí. de Ferraz, han habido enjaulamientos policiales en donde a la gente no se le dejaba salir. No se le dejaba salir. Hubo una intervención, por supuesto, en los medios de comunicación absolutamente censurada. Es otra cosa que hay que hacer una campaña de movilización en donde se estaba Ortega y Smith interviniendo y amenazando a los policías con denunciarlos, como no dejaran salir a la gente porque los habían encerrado. Yo tengo más un pariente que estuvo allí, una pariente, y que decía que los habían encerrado, que los habían taponado y que no se podían ir a su casa. Si a eso le juntas que a ese tipo de manifestaciones recurrentes pueden ir infiltrados, alborotadores y muchos gilipollas, que lo hay, muchos fascistoides que se van ahí con las banderas rotas del escudo nacional, o se llevan muñecas hinchables en lo que se supone que es una defensa del orden constitucional, diciendo estas son las ministras del PSOE y las llevan como si fueran... Es decir, ese tipo de actos tienes que saber que tienes mucho riesgo de que se te llene de gilipollas y de fascistas. Entonces, que denigran, que es lo que necesita el gobierno para ejercitar la represión contra la resistencia democrática. Es decir, tachar, aprovechar a esa gente para decir, estos son unos fascistas y por lo tanto hay que hacer detenciones y hay que hacer... Entonces, y puede haber en esa táctica de la represión de la resistencia va a haber un fondo de verdad, porque, insisto, no faltarán gilipollas que vayan con las banderas de la falange española o con las águilas imperiales a tirar bombas de bengalas contra la policía. Entonces, claro, el tema de las manifestaciones puede ser un arma de doble filo, pero evidentemente hay que hacer ruido y hay que hacer democráticamente, como las encomiables manifestaciones que siempre ha organizado, que los primeros que lo saben, además son los agentes policiales, el absoluto civismo que caracteriza a las manifestaciones convocadas por Vox y por el Partido Popular. Eso quien mejor lo sabe son los propios agentes y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, pero también tienen que saber estos convocantes hay mucho exaltado que puede ser el tonto útil que aproveche el PSOE. Aparte de que incluso no me extrañaría que incluso los socialistas lleven infiltrados, haciendo que pasan por opositores para denigrarlas, para hacer imágenes y tal. Entonces, hay que llevar cuidado porque la prensa va a utilizar esos residuos para denigrar la resistencia democrática. Entonces, cuidado con las manifestaciones, son imprescindibles, pero hay que dosificarlas y que no les demos pie a utilizar al gobierno para amalgamarlas con movimientos ultras que justifiquen la represión, que la va a haber. La represión la va a haber. Y luego ya se Guillermo, ponen... Dígame. sí, no, si me permite por hacer una puntualización a lo que está comentando, que estoy muy de acuerdo, pero creo que es muy relevante lo que usted ha comentado al principio de su Sí, intervención, que es la relevancia internacional de las manifestaciones. Es decir, sí, las manifestaciones tienen de bueno el hecho de que ya es noticia internacional. sí. Si se mantienen, si la gente las respalda con la periodicidad que sea conveniente, a lo mejor lógicamente no todos los días, pero a lo mejor una al mes,
decir, lo que se pueda, lo que sea conveniente. Si la gente respalda masivamente, esto genera un efecto de llamar la atención en el ámbito internacional. Y entonces la gente fuera de España se preguntan qué está pasando en España. sin Y si duda. encima, y si encima hay represión policial, pues Ujú. todavía con más razón. Es decir, yo creo que es muy importante el hecho de que haya manifestaciones porque también es un símbolo de que la gente decente, la gente que defiende la democracia, la gente que trabaja y que sostiene España con sus trabajos y con sus impuestos, que es la que está saliendo ahora a las calles de España en estos momentos, esa gente no estaba acostumbrada a estar en la calle. La calle estaba hasta ahora, durante los últimos 30 años, entregada a socialistas y a comunistas, que eran los que se habían enseñoreado de las calles. Y está muy bien que los españoles decentes, la gente demócrata, la gente que defiende la libertad y la gente que sostiene España con su trabajo y con sus impuestos, demuestre que la calle es suya, entre otras cosas, porque la están pagando. Porque la están pagando. Y entonces es bueno que la gente decente y honrada y demócrata salga a la calle y que se acostumbre a que la calle también es nuestra, de la gente decente y demócrata de España. O sea Si Sin me duda, que, no, no. permiten A mí no- una cosa muy rápida sobre lo que han comentado tanto don Guillermo como don Eduardo. Yo puedo estar de acuerdo, pero quizá, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de las manifestaciones en Cataluña. Es decir, no solamente tuvieron eco esas manifestaciones, sino la comunicación de esas manifestaciones que hicieron los independentistas en su momento, que tenían unos canales de comunicación que hicieron pensar a la gente de Europa bueno, que España era un estado represor y hicieron una comunicación bastante eficaz en este sentido. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con don Eduardo de que, bueno, hay que manifestarse, sí, pero hay que ser responsables y hacer esa labor de comunicación en las instituciones europeas, nacionales, prensa nacional, para que se vea lo que está pasando, ¿no? Yo creo, por ejemplo, hay que ser... yo vi el otro día el vídeo de la actuación de Ortega Smith y he de reconocer que a mí me gustó mucho lo que hizo el señor Ortega Smith. El señor Ortega Smith, que desafortunadamente no sé por qué había pasado en segundo plano en Vox, creo que es uno de los valores que tiene el partido. Creo que hizo una actuación para mí muy buena y yo creo que incluso evitó posiblemente una carga policial, porque desgraciadamente, y lo demuestran los hechos, como por ejemplo que el community manager del Partido Socialista se haya inventado con inteligencia artificial una manifestación de Vox con banderas españolas y con gente que parece más zombies que personas, porque en el fondo lo que yo les hubiese gustado es que la gran mayoría de las manifestaciones hubiesen generado ruido y no lo han hecho. Es decir, han generado, pues obviamente, algunos pequeños incidentes, mucho menos de lo que deberían, porque yo creo que, no sé, la sensación que me queda a mí, y después de haber visto al señor Ortega Smith, me quedo con la sensación de que la policía, hasta cierto punto, pues habría que ver su actuación, o por lo menos habría que valorar la actuación que han tenido. Y yo ya lo he dicho siempre, yo no soy partidario de esas manifestaciones por la noche en sedes, ni apuntar, como ha hecho el Partido Popular, a los diputados que van a votar sí. No, esa cosa yo creo que en política se puede jugar a otro nivel. Creo que en el fondo, al final, las personas decentes y democráticas, donde tienen que ganar el partido son en las instituciones. Y en un momento determinado, como hizo el señor Ortega Smith, que yo creo que lo hizo correcto, es decir, básicamente lo que él se acercó es, vio que corrían peligro mucha gente de ser atacados o ser cargados de manera injusta, y no sé qué es lo que pasó, pero al final no hubo esa carga policial, con lo cual al final el resultado fue positivo, que es lo que yo creo que queremos todos, que la gente se pueda manifestar, ir, hacer la manifestación y volver a su casa tranquilamente después de haber cumplido o haber ejercido su derecho a la libertad de poder manifestarse en cualquier caso. Creo que es muy importante la comunicación de lo que está pasando. Creo que es muy importante, y en eso, por ejemplo, decir, no veo que el Partido Popular a nivel de Europa está comunicado. De hecho, Ciudadanos es un poco el que comunica a los que he visto y algunas cosas. Creo que es fundamental ejercer esa labor de comunicación y hacer ver a nuestros socios europeos qué es lo que está pasando. Pero en cualquier caso, aunque toda Europa lo tuviese claro, creo que Pedro Sánchez va a seguir su hoja de ruta. ¿Eh? O sea que yo sigo Pero, con mi teoría de la protesta ante el penalti injusto. ¿Eh? don Guillermo, ¿quería decir algo? No, no, sí, sí, que estoy de acuerdo, pero las imágenes que lleguen a Europa, que sean de eso, de las manifestaciones pacíficas, que son es el núcleo de la protesta, y que no utilicen los medios de comunicación, pues a los manifestantes que se manifiestan con las banderas nacionales agujereadas, o con muñecas hinchables denigrando a las ministras. Entonces, claro, ellos manejan las imágenes. Entonces, sí, es importante el separarse
de esa gentuza, ¿no? A mí me parecieron espléndidas las declaraciones de Ayuso y del alcalde de Almeida, de Madrid, y nosotros editorializamos porque dijimos que aparte de expresar nuestra solidaridad con todos los pacíficos manifestantes que se están manifestando ante las sedes de Ferraz, pero más la mayor muestra de solidaridad ante esa gente que se está manifestando en Ferraz, la mayor muestra de solidaridad es pedir que se juzguen y se condenen, y que se digan quiénes son los autores que están reventando esas manifestaciones y que no haya amnistía para ellos. De hecho, el editorial de nuestro periódico eh, llevaba por título ¿Va el PSOE a amnistiar a los fascistas que están reventando las manifestaciones de los constitucionalistas? ¿Van a amnistiar a esos manifestantes ante Ferraz que golpean a la policía, eh, o que le tiran bengalas? Porque yo quiero que se les detenga y que se les juzgue y que se les condene. Ese creo que es el mejor acto de solidaridad que tenemos que hacer con la gente de orden, que son gente de orden hasta para manifestarse contra la infamia, como es el electorado constitucionalista, tanto de Vox como del PP. Pero claro, es decir, tenemos que saber un poco, conocer un poco la historia, lo que es el enemigo. Es decir, en la historia del comunismo ha habido siempre las tácticas, pues de la amalgama, es decir, el querer amalgamar a los opositores a la dictadura con en los movimientos fascistas. También existía la táctica de la filtración, es decir, gente que era del partido que se infiltraba en las manifestaciones de los adversarios del partido para denigrar su forma de protestar, ¿no? Entonces, tenemos que conocer un pequeño conocimiento de lo que es la historia del comunismo. Entonces, tenemos que saber que esas tácticas están completamente vigentes. Es decir, se les está, y también otra táctica típicamente comunista era lo que procede del psicoanálisis, que es la proyección, es decir, proyectar sobre los demás Lo que tú haces. lo que tú eres, ¿no? Las carencias que tú tienes o las pulsiones que tú tienes. Y ya lo están haciendo, desde buena parte de la izquierda está acusando a determinados jueces de practicar una especie de golpismo judicial. A los manifestantes constitucionalistas se les tacha de fascistas antidemocráticos. Es decir, entonces, esta gente es muy hábil a la hora de manejar ese tipo de propaganda. Y entonces, claro, ahora Si me permite, Guillermo, un pequeño apunte y te dejo otra vez. No, simplemente es que me ha hecho mucha gracia esta mañana, perdón, ayer lo estuve viendo. Parece ser que hubo un acto de la Falange española, porque saben que el 20 de noviembre se cumple el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Entonces, en La Sexta contaban en un Twitter indignadísimos, Sí. los miembros de la Falange cantaban el Cara al Sol. Y entonces uno le contestaba, no iban a cantar el Agapimú. Si es internacional. Ya, claro, es decir, es ya, que es eso. ese es el tipo de manifestante, ese es el perfil pero del manifestante pero lo que tiene que necesita el régimen. Claro. El régimen de Sánchez necesita esas manifestaciones. Camisetas azules, banderas de Falange. Pero que son 4. Es decir, vamos a ver, yo recuerdo claro, pero les ponen la cámara. Les ponen la cámara. Pero yo por eso insistía, don Guillermo, en la comunicación. Es decir, en la comunicación es fundamental. Yo creo, es decir, el relato, que para mí es clave. Es decir, no, oiga usted, aquí la gente se manifiesta, hay cosas de más, menos mal gusto y tal, y todo se puede manipular. La parte es si tú te manifiestas, haces el esfuerzo de manifestarte, de que la gente vaya, y al final el relato está contra ti, pues hay que valorar si es eficaz esa manifestación. Claro. Yo, por ejemplo, mañana, bueno, perdón, estamos grabando hoy, que es cuando se Hoy es lunes. Es lunes, entiendo que 20 de noviembre. 20 de noviembre. Pues esta noche la manifestación será la búsqueda mediática va a ser Los falangistas. manifestante falangista. Ese va a ser el perfil. Entonces, hoy, el 20 de noviembre sería el mejor día, a lo mejor, para tomarse. No estamos hablando de dosificarnos, pues a lo mejor sería el mejor día para dosificarse. Sí. Porque, claro, noche de 20 de noviembre, y perdonen que me esté anticipando al tiempo, estoy adelantando 24 horas, pero como esto lo veremos también el martes, pero ¿qué va a pasar el lunes por la noche?
¿Y qué se va a emitir el martes 21 de noviembre? Pues van a ir a buscar las manifestaciones y equiparar a hacer lo que llamamos la técnica de la amalgama No, con los pero no, manifestantes que se manifiestan desde hace 40 años, los 20 de noviembre, que ya ni les sacaban imágenes, pero ahora lo van a utilizar para amalgamarlos. ¿Eh? pero Vamos, don Don Guillermo, Guillermo, vamos a ver, un apostaría, segundito, por favor, apostaría, como decía Luis Herrero, un pincho y una tortilla, un que eso es lo que va a segundito. Que el tema aquí, al final, a lo que nos lleva a este debate del relato, es que el problema que tenemos los demócratas en España es que hemos perdido los medios de comunicación. Claro, Ese es el problema fundamental, porque el PSOE y los socialistas y comunistas se han hecho con los medios de comunicación más importantes de España. Los sin tienen duda. todos bajo su autoridad. Y claro, y eso es porque en España, los demócratas, durante 40 años, hemos dejado, con gobiernos del Partido Popular, se ha dejado que el PSOE, que los socialistas y comunistas se hagan dueños de la comunicación en España. Y lo estamos Claro, pagando ahora. claro. totalmente de Y acuerdo. hemos dejado que en Cataluña el relato lo hagan pues en la TV3, es decir, medios de comunicación que han fomentado y que han apoyado el golpe. Es decir, y lo estamos pagando los demócratas. Es decir, hay que meterle mano a los medios de comunicación que atacan a la democracia, porque en la democracia tiene derecho a defenderse. Sin duda. Imagínese, es que se me ha ocurrido una pequeña gracia. Imagínese, señor Guillermo, que le hacen caso de alguna forma a Vox y no se manifiestan el 20 de noviembre en las sedes. Me imagino el comentario, dirían. Los miembros de Vox no se han manifestado en las sedes del Partido Socialista porque estaban ocupados yendo a manifestaciones en honor de Franco y de José Antonio. Pero no tienen pruebas gráficas, no, no. Claro, es decir, Hombre, es que hagas lo ellos que hagas, podrían estás decir, liquidado. ellos podrían decir, pero no tienen pruebas gráficas de lo que están No, diciendo. no, no, pero si el problema que hay, yo creo que de La alguna forma inteligencia artificial. se lo inventan. Si es que, insisto, el community manager del Partido Socialista, no un matado, no. Ha hecho un montaje con inteligencia artificial de algo que no existe. Y habrá gente, que se lo igual crea. que le ha votado a Sánchez, se va a creer que eso es verdad. Que los orcos están cerca de Ferraz. Por cierto, Claro. cerrando, si queréis, el capítulo este de las manifestaciones, el próximo día 25 en Valencia se celebra otra, en la cual creo que me ha llegado que Pie en Pared, que es la asociación cívica en la cual está Juan Carlos Girauta, es uno de los convocantes, ¿no? Pero bueno, es una manifestación que espero que también sea numerosa porque coincido con ustedes. Yo creo que el exceso produce fatiga, pero posiblemente habría que hacer una hoja de ruta de manifestarse ya por lo menos una vez o un par de veces al mes para que quede constancia de que el felón lo tiene que pasar mal, ¿no? Bueno, Si me permite, don sí, Ricardo, para acabar, un simple ujú, comentario. sí, sí. Ya que está don Eduardo, que es una de las personas relevantes de Vox aquí en la Comunidad Valenciana, yo Bueno, creo. relevante, en fin, Bueno, relevante modestamente. es, vamos a ver. Soy Sí, no se quite usted, una no se persona quite muy usted, modesta. no sea humilde, que no lo es. Yo lo que quiero decir es, el viernes que viene, estrena Napoleón, que Ah, es sí, una película que quiero ir a sí, verla, que me sí, hace sí. mucha ilusión verla. Ridley No sé si Scott. será igual de buena que la última de tal, pero en fin. Ujú. Eh, Napoleón pierde la famosa batalla de Waterloo Sí. porque los prusianos y los ingleses van los dos a la par. Si no, se los hubiese liquidado por separado cada uno de los dos. Yo creo que es imprescindible que en principio Pepe y Vox, manteniendo las distancias que correspondan, tienen que empezar a establecer una estrategia común para de alguna forma devolver esa tranquilidad a la democracia española. Es mi opinión. Ujú. Ahí lo dejo. Bueno, le puntualizo a esta comunicación de don Fernando la respuesta que se le ha dado don Santiago Abascal Conde, que le ha pedido a Feijóo una entrevista para coordinar Pues eso, actuaciones. me Y parece muy buena idea. la pelota está en el tejado del señor Feijóo. Y por Pues me parece cierto, muy buena iniciativa en ese Y por sentido. cierto, hablando sobre la dimensión internacional de la situación en España, creo que ha habido muchos miles y miles y miles y miles de visitas a la entrevista que le ha hecho Tucker Carlson, que es un reconocido periodista de la Fox norteamericana, a Santiago Abascal. Con lo cual, pues bueno, estas medidas son buenas para que el relato
en Europa, que hasta la fecha se lo han merendado prácticamente los separatistas y demás, pues a ver si de una puñetera vez se ponen a actuar. Creo que don Guillermo, en este caso, creo que acertadamente una vez más editorializó en alguna ocasión el hecho de que el Partido Popular tenía que haber comenzado antes a tocar las puertas de Europa con la situación, ¿verdad? ¿No, don Guillermo? La verdad es que teníamos el precedente del gobierno rumano Sí. que le tumbaron una gran oposición y una gran campaña por parte de la Comisión Europea, porque el gobierno rumano también pretendía sacar adelante una ley de amnistía en su beneficio. Pero yo siempre decía, porque algunos medios de comunicación sí que lo anunciaron, poquito. Los medios de comunicación de la derecha es que no dan cobertura muchas veces a las cosas que tienen importancia, ¿no? Por ejemplo, qué pocos españoles saben que hubo un intento en el proceso constituyente de introducir la figura de la amnistía en el ordenamiento constitucional español y que fueron por 2 veces rechazados. Fueron dos iniciativas legislativas, una del partido del entonces Unión de Centro Democrático y otro del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista, y esas enmiendas, precisamente por introducir la amnistía, fueron rechazadas, que es esencial, es un dato absolutamente clave para que no se imponga el relato de que la Constitución cabe porque expresamente no se prohíbe. Porque, es decir, en el caso de los indultos generales sí que tenía que hacer mención de indultos porque sí que se había dado cabida al indulto individual. Entonces, pero claro, ya que estabas en el indulto individual, tenías que aclarar que no se podía introducir un indulto de carácter general y que el rey no podría firmar un indulto general. Entonces, eso no se le ha dado cobertura. Entonces, la campaña en Europa, de lo que venía, se tenía que haber agitado. Un poco lo que hizo, vamos a ver, lo que vino a hacer en el sentido contrario, Pablo Casado, cuando vio que su sucesor iba bueno, porque estaba aún recién llegado, que iba a haber un pacto entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma, el primer pacto entre esos dos partidos en la comunidad autónoma de Castilla y León. El Partido Popular se fue a Bruselas, lo que quedaba de residuo que aún tenía control Pablo Casado, para hacer campaña en Europa sobre la deriva del Partido Popular que pactaba con un partido de extrema derecha, y el Grupo Popular Europeo condenó las alianzas. Fíjate a qué grado de, de, de suicidio. Es decir, por una vez que hacen una campaña de movilización en Europa, la hacen contra sí mismos, para atarse el brazo de no poder pactar con el único partido que le ofrece, aparte a través de una campaña calumniosa. Es decir, si esa energía, lo que se destinara en Europa es para denunciar lo que está haciendo y crear problemas y crear complicidades en el Grupo Popular Europeo, así como Vox tendría que hacer lo mismo con la Internacional Conservadora, para denunciar y ya estar en campaña. Yo no te digo desde antes, porque la amnistía lo tenía escondido el señor Sánchez, cambia de opinión, pero bueno, ya era hace 2 meses. El editorial al que usted se refiere tiene 2 meses. El Partido Popular debe implicar a la Unión Europea en contra de la amnistía. Bueno, es que se tenían que haber ido a Bruselas inmediatamente a agitar esas cosas. Pero bueno, ahora ya lo están haciendo, es decir, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero porque Europa tenemos ahí un poco de que podemos, que tampoco quiero decir que Europa nos va a salvar, porque insisto, Europa no va a ser más españolista que España, pero hay que aprovechar todo. Con independencia sí vamos a conseguir o no los objetivos. El Senado tampoco va a conseguir su objetivo de paralizar la ley, pero va a dejar el Partido Popular por el hecho de que no va a servir para nada, de no poner todos los diques, todos los bloqueos, todos los requisitos, la necesidad de implantar imperiosamente en la Cámara Alta la exigencia de los órganos consultivos. Te has silenciado, Guillermo. No, y aparte, la historia es cuando más habla es más emocionante, porque ahora le podemos poner ahí subtítulos. Sí, podríamos aplicar inteligencia artificial y a lo mejor acaba alabando a Pedro Sánchez. Sí, en algún ímpetu de estos, yo creo que habrá soltado el cable y tal, ¿no? Creo que se le ha soltado el cable seguramente, no se da cuenta. Existencia
centro Ahora, de resistencia ante la debacle que el gobierno central nos está llevando y las comunidades autónomas tienen que ejercer de contrapeso a la deriva totalitaria del gobierno nacional. El gobierno autonómico valenciano, el gobierno autonómico murciano, la comunidad autónoma de Madrid, que ya lo está haciendo, tiene que ser focos de resistencia al totalitarismo y a la falta de respeto a las instituciones que tiene el gobierno central. Y hay todos los resortes, unas cosas no implican la otra, pero hay que hacer ruido en muchos sitios y a la vez. ya. Pero mientras tanto, para mañana, porque era para hoy lunes, la reunión con Puigdemont en Suiza, para empezar, porque claro, los separatistas tienen prisa. Y paradójicamente, la noticia dice que hoy no se puede realizar la reunión por problemas de agenda de Puigdemont. Es decir, que Puigdemont no solamente es que esto es de traca. Es decir, el presidente de la nación, eh, pues la más antigua de Europa, sino que tenga que estar en manos de este botarate impresentable llamado Puigdemont y que la agenda de Puigdemont sea más importante que la labor de un presidente del Estado español, es que clama al cielo. Yo ya no sé qué calificativo tomar, ¿no? ¿Qué les parece ya Bueno, es que esta bajada? si ustedes vieron el debate en el Congreso, esto es una consecuencia lógica de lo que pasó allí. Es que la diputada de Junts es que le chuleó a Pedro Sánchez. Es que a Pedro Sánchez, sus socios, es que le chulean. O sea, lo tratan a patadas. Vamos, solo le falta ya pasar por su escaño y escupirle en la cara. Y sin embargo, el otro, pues ni se inmuta. Es decir, la cara esa de cemento armado que tiene, ni se le mueve. Pues claro, esto es lo que pasa. Dice el refrán español que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿no? Pero cuando la sombra es de un árbol podrido, golpista y anticonstitucional, pues la sombra, lógicamente, pues lleva esas trazas también, claro. No, y bueno, y otra cosa que quería que nadie, bueno, sí, en redes sociales se ha nombrado bastante el hecho de la cara que tenía el rey en la toma de posesión de Sánchez. Yo, la verdad es que me fijé y la verdad es que no expresaba ningún gesto. El único era de cabreo sostenido durante toda no sé si lo vieron ustedes, ¿no? Porque me llamó mucho la atención porque el rey no tiene ese gesto tan habitualmente, ¿no? Bueno, Y, vamos a ver, y escúcheme, es que estamos hablando de ya, algo ya, que no tiene que gustar lo más mínimo, ¿eh? ya, Una hombre, cosa claro. que tengas que puedas aparentar más o menos, pero yo creo que en el fondo al final el rey quiso mostrar un poco esa imagen de disgusto, porque yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a todos. Pero mire, yo les digo una cosa, mire, si yo el señor Sánchez hace una campaña diciendo voy a defender la amnistía y voy a hacer la amnistía, y la gente le vota y pacta con esto, pues tienes que agachar la cabeza y etcétera, ¿no? Pero el problema es de que están diciendo justo lo contrario que prometieron. Y Bueno, como yo este, ahí, don Guillermo, digo, don Fernando, tiene usted razón en lo que dice, lo que pasa es que, claro, es decir, uno tampoco puede prometer lo que no puede hacer o lo que no se puede hacer. Es decir, si yo prometo en campaña que, no sé, que mañana la ley de la gravedad la voy a derogar y la gente No, me pero vota mira, para pero que lo usted haga, puede poner pues, en campaña, por ejemplo, que va a intentar hacer todo lo posible para que la Unión Europea reconozca que Gibraltar es español. bueno, intentarlo, bien. Intentarlo Pero y otra cosa decirlo. es que, Y que lo vas a otra cosa es que conseguir y lo prometa vas a, lo hacerlo, vas. Claro, es claro. decir, pero evidentemente, claro, el problema es que no estamos aquí. Es decir, esto es como si usted promete que va a conseguir o va a intentar conseguir que Gibraltar sea español y llega al poder y lo que hace es darle cierta y Melilla a Marruecos. ¿Sabe lo que le quiero decir? Es decir, Sí, sí, es todo lo contrario. Es decir, sí. claro, estamos partiendo de la base de que es lo que dijeron. No es que seas parecido o similar, porque yo también puedo entender. Voy a bajar los impuestos. Llegas al gobierno, ves la caja vacía y dices, oye, no puedo, no, me han engañado los números. Muy bien. Pero el problema que tienen aquí es de que estamos hablando de que los mismos ministros que decían que la amnistía era imposible, ahora dicen que es posible. Y yo creo por eso que muchas veces no es necesario hacerles ver. Yo creo que en general la gente eso sí que lo ha calado. La gente ha calado que a muchos les han engañado. Lo único que están vendiendo ahora mismo es el miedo a Vox. Y eso es lo que yo creo que hay que revertir. Bueno, de Sí, todas pues maneras, para eso necesitamos medios de comunicación que sean neutrales y que no estén dominados por el socialismo y el comunismo, claro. Bueno, y Así nos necesitan va. ustedes también que el Partido Popular se baje del guindo y sepa que con el único partido con el que puede votar, con el único partido que saque más de 3 escaños, con el que puede votar,
Se llama Vox. Y el Pues día sí. y el día que se den cuenta, pues dirán, hostia, pues así nos evitaríamos espectáculos como el de la presidenta de Extremadura, por ejemplo. Por ejemplo. Pero la verdad es que la situación que... Y sobre todo también hay gente que dice que, bueno, que Pedro Sánchez es inmune a... Las desgracias son para los demás, pero él es un superviviente, ¿no? Pues, de hecho, su trayectoria así lo avala, ¿no? Desde que estaba defenestrado en el Partido Socialista hasta que votaba con la urna y detrás, bueno, hizo pucherazo en las elecciones internas del Partido Socialista. Pero, ¿y ahora qué? Y ahora que, además de las manifestaciones, además de la gestión que se debe de hacer en Europa y la coordinación de todo ello, y nosotros como ciudadanos no nos queda más que protestar y, y manifestarnos pacíficamente para que esto cambie. No, pero don Ricardo, independientemente de eso, yo creo que ahora la labor fundamentalmente es de nuestros representantes, como puede ser don Eduardo y los representantes, que por ejemplo estén muy atentos a cuál es el próximo presupuesto que va a llevar el señor Pedro Sánchez a aprobar y ver si es verdad, tal como dicen, que toda la pasta va a ir para País Vasco y Cataluña y que el resto de comunidades nos van a dar pan y aceite. Bueno, aunque pan y aceite, si es bueno, la verdad que ahora mismo es dinero, ¿no? Pero en fin, pero en general Sobre me todo el entiende, Claro. aceite. Sobre todo el aceite. de girasol. Aceite de me entiende lo girasol. que quiere decir. Yo creo que De ahora es labor, es colza. decir, yo creo que ahora es fundamentalmente labor, además de que la gente se manifieste, que a lo mejor bien, eso ya cada uno se siente libre, pero para que la gente mantenga ese nivel de intensidad de enfado con el socialismo, lo que hay que demostrar los hechos y empezar a poner encima de la mesa, oiga usted, es que ahora mismo toda la financiación va para estas comunidades, la ampliación del puerto de Valencia no se va a llevar a cabo, vamos a tener problemas, no sé, de agua, es decir, eso es lo que hay que ver. Y esa información no está al alcance de los ciudadanos de a pie, como podemos en la mayoría, sino está al alcance de esas personas que están ahí, están controlando presupuestos, que están haciendo seguimiento de presupuestos y Y que, luego por ya tanto, consecuencia esa labor de advertir que seguimiento. la condonación de la deuda a la general administración golpista, eso se va a traducir en que, señores españoles, ustedes van a le van a subir los impuestos por Claro. esto. Claro. Que empiecen a asociar de manera concreta los pactos que están en un plano etéreo y genérico y abstracto. Eso se traduce en que a ustedes, el gobierno de Sánchez, le va a subir los impuestos, porque evidentemente, si hay una condonación de la deuda y lo que está ligado a una administración regional se pasa, la deuda pasa a ser de todo el Estado, pues eso va a traducirse y ya empezar a calentar a la gente que los pactos de Puigdemont también, aparte de que nos dejan a los caballos como Estado de Derecho, además nos van a subir los impuestos por eso. Y ya que la gente empieza a usted le van a subir los impuestos por el pacto que han hecho con el señor Puigdemont y que la gente ya empiece a atar caos. Eso es una pedagogía que hay que empezar ya a hacer, porque no hay que esperar a que el gobierno nos anuncie el año que viene o cuando nos lo vaya a anunciar que van a subir los impuestos. Los van a subir. Los van a Sí, subir. Porque la Europa cuestión ya está en no que, financiando endeudamiento. Hay un momento en que tienen que apretar y esta gente no va a ajustar gastos e ingresos por la vía de reducir los gastos. Va correcto. a intentar hacer como que cumple con Bruselas por la vía del aumento de los impuestos. Y hay que empezar ya, no mañana, no el mes que viene, ya los políticos. Puigdemont, subida de impuestos. Puigdemont, subida de impuestos. Puigdemont, subida de impuestos. Ser reiterativo y que cuando alguien se atreva a anunciar una subida de impuestos, a que al ciudadano medio lo que le venga es la cara de Puigdemont a la cabeza. Pero insisto, para eso hay que decir día sí, día no, el pacto con Puigdemont significará subida de impuestos. Y hacerlo de manera incluso compulsiva, ¿eh? Un poco a lo del argentino que hoy están disputando las cosas. Y que la gente, cuando por fin anuncien, porque no tendrán más remedio que anunciar la subida de impuestos, a la gente les aparezca la cara de Puigdemont. Yo creo, don Guillermo, que lo que hará Pedro Sánchez no es anunciar subida de impuestos, como usted lo cuenta, sino decir, como siempre dice, que le va a subir los impuestos a los A ricos. los ricos, sí, ya. Pero, porque es justo que los ricos paguen más, decía él, ¿no? Eso tiene Claro, un poco recorrido, no se puede engañar a todo evidentemente, el porque al tiempo. final, es decir, yo lo que quiero decir es que la gente que nos está escuchando, es decir, los ricos son ellos.
Vosotros, quienes nos oís, ustedes son los ricos, es decir, los que trabajan, los que generan impuestos, los que llevan el pan a su casa, con el pan en la mesa. Ustedes son los ricos. Los ricos de verdad no pagan impuestos en España y si los pagan son muy pocos. Es decir, el dinero sale de sus bolsillos. Y además yo quería decir otra cosa. La cara que realmente tendrían que ver cuando nos suben los impuestos los españoles representada no es la de Puigdemont. Al final No, Puigdemont es efectivamente la cara de Pedro Sánchez, que es el que se deja manejar y que ha permitido que Puigdemont le trate como si fuera pues un apestado, ¿no? O apestado, no, como basurilla, porque Puigdemont se está choteando de Sánchez y se está choteando de toda España en el culo de Sánchez. Y también quería decir una cosa más para finalizar. Hay que distinguir lo que es la investidura de lo que es la aplicación o la aprobación de leyes concretas. A mí me decía un amigo mío hace unas semanas que estaba muy preocupado por la investidura, que qué podríamos hacer para evitarla, ¿no? Y yo le decía, mira, la investidura no es el problema. Es decir, que Pedro Sánchez salga elegido presidente, hombre, a mí claro, no me gusta, pero no es el problema. El problema es claro, lo que venga después. Las claro. leyes que traiga este señor después y que aprueben en el Parlamento. Eso es lo que tenemos que parar. La investidura al final tiene los votos y sale. Eso no se puede evitar. Claro, Bueno, claro. lo, Eso lo lo- advertimos muy bien advertido, porque eso lo advertimos también editorialmente. La gente no está manifestándose tanto contra la investidura de Puigdemont, sino Claro. por el precio que han puesto esa investidura. La investidura es perfectamente legal. Ahora, lo que no es legal es el Es pago. inmoral, pero Es inmoral. ya, Bueno, hablamos, puede ser ilegítima en el caso de que se ha hecho, pero el problema es que se basa en una ilegalidad te vas que a no la deja de legalidad. serlo, que ojo, que no dejara de serlo, aunque se hubiera comprometido el PSOE a decir, mire señores, yo si llego al gobierno será, y ustedes me votan, serán para hacer una ilegal amnistía. Pues bueno, usted lo ha prometido, no ha mentido a los españoles, pero usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer, así aunque es. lo haya anunciado con tiempo, no nos haya engañado, usted no puede hacer porque eso es ilegal. Y no, no, pero Sí, es que yo Así no es. me he el gustado. problema es que La el gente me problema ha que la votado. legalidad, don La Guillermo, la va gente a me ha tener que decir el votado. Tribunal Constitucional. Corremos la equivocación de Pues vaya pensar, problema, sí. cometemos el error de pensar que porque lo ha ocultado, el problema está en que lo haya ocultado. Porque si no, si no lo hubiera ocultado y la gente lo vota, pues sería legítimo. No, no, perdona. Si el señor Sánchez hubiera dicho públicamente hace 6 meses que si a los españoles le vuelven a votar, él se compromete a llevar una ley de amnistía, tendríamos el mismo problema del Estado de Derecho, aunque el señor Sánchez hubiera sacado, gracias a esa promesa electoral, la mayoría absoluta. A ver si Bueno, empezamos a ver lo que significa la ruptura, porque si no, no entendemos cómo un régimen como el de Hitler o el de Maduro se fue a la mierda. No fue porque ocultaran, no fue porque engañaran. El señor Hitler no engañó. Dijo y se comprometió a hacer lo que luego hizo. Y eso no le debía haber dado legitimidad para subvertir el orden democrático. Entonces, tenemos que entender que además, lo que pasa es que este es un golfo que además de hacer algo ilegal, lo había ocultado y dijo que no lo iba a hacer precisamente porque era ilegal. Entonces tiene un bueno, añadido de mentira, pero aunque lo hubiera dicho, don es que Guillermo, es como si me no, anuncia la comisión de un delito. nos hemos quedado sin tiempo, no hay para más. Seguiremos hablando y tiempo habrá para seguir comentando todo lo que tenemos que comentar. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo a todos, gracias por participar, muchas gracias a nuestros oyentes una vez más y les deseo una feliz semana. Adiós, buenos días. Buenos Adiós. días. Adiós, hasta pronto.